de alquileres y de una situación crítica que viven inquilinos, propietarios, pero básicamente también quienes no encuentran a esta hora un lugar donde vivir, porque teniendo en cuenta también lo que ha pasado con el dólar, está muy difícil encontrar una propiedad para alquilar. Pero vamos a ocuparnos de la ley de alquileres que ha generado tanta controversia y que llega nuevamente al Congreso Nacional. Es decir, que el tema está discutido, se discutió y mucho en las comisiones respectivas, se firmaron los dictámenes, pero no se tomó la decisión política de llegar este tema al recinto. ¿Por qué? Porque nadie tiene la mayoría. Va a ser el miércoles que viene, la pidió Juntos por el Cambio para tratar la modificación y derogar la que está vigente desde el año 2020. Juntos por el Cambio quiere rechazar el dictamen del kirchnerismo que sostiene, según Juntos por el Cambio, algunos cambios que son muy de maquillaje, y ellos quieren ir por algo más de fondo, que tiene que ver con volver al contrato de 2 años como mínimo, actualmente es de 3, y que la forma de actualizar el importe sea de acuerdo lo que hablen las partes, lo que pasaba antes. Llegamos a un consenso de por lo menos estos 2 puntos, que es la extensión del contrato, retrotraerlo de nuevo, A dos. que actualmente está en 3, a 2 años. Y la forma de actualizar que sea como mínimo cada 4 meses. ¿Por qué decimos como mínimo? Porque cada provincia tiene su situación, su idiosincrasia. Entonces la idea es que si lo quieren hacer cada 5, cada 6, lo puedan hacer. Es muy angustiante, esta situación la viven más de 13 millones de argentinos que alquilan, pero no tienen de dónde agarrarse. ¿Sabes cuántos cumplen la ley? Solamente un menos del 30%, un 77% arreglan por fuera. Y no, entonces no tenés que cumplir esta ley que, bueno, se va a tratar mañana, que estipula que el contrato tiene que ser por 3 años. Pero bueno, es una crisis habitacional en, al menos, Ciudad de Buenos Aires, una ciudad muy hiper recontra archipoblada de departamentos que están vacíos. Bueno, ahí también surge la idea del proyecto de un impuesto a la vivienda ociosa. Se comprobó que hay muchísima vivienda ociosa y se sigue haciendo cada vez. Bueno, eso tiene que ver con un Estado presente, digo, el color que sea el que esté en el gobierno, ¿eh? Y abrimos este segundo bloque hablando de lo que va a pasar mañana en el Congreso Nacional. Por eso hemos invitado a Miguel Pavlovsky de Inquilinos Agrupados Córdoba y Alejandro Jadrova, del presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar por aquí. Bueno, a ver, empiezo por vos, Miguel, porque mañana estarían yendo al Congreso o están pidiendo movilizarse al Congreso Nacional. Para pedir que, digamos, en contra de lo que se pide modificar en la vigencia de la ley, es un contexto más que complicado, preelectoral, no hay acuerdo entre los bloques. ¿Qué es lo que se espera mañana del Congreso, Miguel? Bueno, lo que solicitaron los bloques de la oposición es una sesión especial para tratar la modificación de la ley de alquileres. Hay dos dictámenes. Hay 2 dictámenes. Bien. De todas maneras, eso es lo que se ha solicitado. Se va a tratar de conseguir quórum. Nosotros, desde lo que es Inquilinos Agrupados Córdoba, con Inquilinos Agrupados y otras organizaciones nucleados en la Federación de Inquilinos Nacional, estamos solicitando que no se modifique la ley de alquileres. Para eso va a haber una manifestación, una movilización a las 17 horas frente al Congreso mañana. Mañana, bien. Alejandro, piden, digamos, indudablemente que, como todos los corredores inmobiliarios, están pidiendo la modificación de esta ley. La derogación, la modificación, ¿en qué estado de situación se podría quedar? Bueno, para dar tranquilidad también, ¿no? Correcto. Primero dejar establecido que la ley sigue vigente. Sí. Nosotros creemos que lo que se va a tratar mañana, antes de entrar a la sesión, hablábamos de que el año pasado tuvimos en el Congreso, fuimos a plantear toda la problemática que teníamos y cada vez hacemos más hincapié en las modificaciones de 2 artículos para poder mejorar la oferta de inmuebles que hay en alquiler. Hoy no encontramos vivienda para alquilar, no se encuentran ningún tipo de vivienda. La incertidumbre en la que estamos en el país, en el contexto macroeconómico y a su vez con una ley de alquileres que previo que se aprobara ya veníamos diciendo nosotros como corredores inmobiliarios que no iba a funcionar. ¿Y por qué la modificación de estos 2 artículos haría que haya más oferta? Bueno, la modificación de 2 artículos para darle un poco más de previsibilidad a quien es la persona que pone su inmueble en alquiler.
En un país donde tenemos una inflación del 115%, hoy poner un valor de alquiler y que tener que esperar un año para que ese valor se actualice, genera una incertidumbre y genera que la persona que tiene ese inmueble en alquiler vea una muy baja rentabilidad con una inestabilidad de lo que no sabemos de acá qué puede pasar en el país donde vivimos, y eso genera que si volvemos a un plazo menor, como teníamos antes de 2 años, 24 meses, genera un poco más de certidumbre a la hora de alquilar un inmueble. Y por otro lado, lo que se viene planteando, el poder ajustar entre las partes, poder acordar o 3 meses o 4 meses o 6 meses, un acuerdo entre las partes que permita no tener que esperar un año para ajustar, y al año, hoy estamos viendo la actualización para el 1 de septiembre, que va a ser del 112%. Entonces, al lograr hacer actualizaciones más cortas, permite que haya un equilibrio y no haya un desfasaje, una incertidumbre para quien pone ese inmueble en alquiler, motivo por el cual hoy tenemos la consecuencia de que hay un 37% de retiros de inmuebles que los han sacado del alquiler y los ponen a la venta, motivo por el cual hoy no se encuentra ningún tipo de vivienda para poder alquilar. Miguel. Nosotros no estamos de acuerdo en el sentido de que la ley sea la madre de todos los males, ¿no? Porque parece que se planteara que la ley de alquileres entró en vigencia y a partir de la misma todo se fue de las manos. Lo que consideramos nosotros es que existe en la República Argentina una ley de alquileres que es una de las leyes más protectoras dentro de América Latina, pero a su vez lo que nos encontramos es en un escenario donde los dos actores fundamentales es el mercado inmobiliario por un lado y los inquilinos por el otro. Y nos falta un tercero en el medio, o sea, el Estado. Lo que necesitamos nosotros es más presencia del Estado, un Estado presente, un Estado que al poder regular de una manera correcta y de aplicar y de trabajar sobre la ley y fundamentalmente trabajar en la reglamentación completa de la ley, porque hay partes de la ley que no han sido reglamentadas, como por ejemplo el alquiler social. Está incluida dentro de la ley, pero no fue reglamentada. Entonces, ¿cómo Ahora, podemos ¿por qué saber se si es insiste buena o tanto? mala si no fue Claro. reglamentada o aplicada en su 100%? Pero ¿por qué crees que se insiste tanto con esto de esos dos artículos? El tema de los 2 años y el dejar... bueno, ¿qué pasaría con los inquilinos en caso de dejar librado al mercado la actualización? Cada 4 meses, cada 6 meses. Y el gran problema de dejar librado al mercado es dejar librado a la mano invisible del mercado. Es dejar librado al azar el destino de millones de inquilinos e inquilinas de la República Argentina. O sea, reglamentación, regulación, un orden tiene que existir ley. El problema que hoy en la República Argentina y por estas horas, después de las PASO, el mayor de los debates es de que directamente, inclusive hay candidatos que quieren reducir el Estado y la intervención y la regulación del mismo a su mínima expresión. Entonces, estamos en un momento político donde no solamente el tema de las viviendas, sino el tema de todo, se está planteando dejarlo a la libertad del mercado. Nosotros consideramos que tiene que ser regulado. O sea, no nos parece volver de los 3 años a los 2. Recordemos cualquier inquilino que tenía que hacer una mudanza, que por un lado tiene que pagar una renovación del contrato, un nuevo contrato, volver a hacer una mudanza, el desgaste de la mudanza, el costo de la mudanza, dejar en condiciones la propiedad, obviamente, que uno está dejando, Ahora, y entrar a otra. Y después, ¿qué pasa con los aumentos? Supongamos que te aumentan por año. Se está, de acuerdo al índice, que es inflación, obviamente, que es fuerte, pero también salario, el índice actual, lo que permite es que el porcentaje de incremento, de actualización anual, nunca está superando el nivel de inflación interanual. Quiere decir que no se está desbocando el precio al año. Sí le cuesta al inquilino porque el problema es que el poder adquisitivo del inquilino es como el poder adquisitivo de un consumidor que va, por ejemplo, a un supermercado. Entonces, cuando va a comprar o cuando va a pagar, obviamente que de su bolsillo salen pesos, cosas que están valuadas en dólares y las propiedades están en dólares.
La renovación, esa es una, y la actualización es la otra. Y la otra es el índice. Del índice no hemos hablado, y es un tema que nos está preocupando. ¿Por qué? Y porque el índice actualmente está hecho en base a inflación y salarios. Pero ¿qué pasa de acuerdo a lo que están solicitando algunos sectores relacionados al mercado inmobiliario brevedad ahí porque y quiero política? Sí. Que el índice lo puedan establecer las partes en forma libre. Y sabemos que en la libertad del mercado el que tiene más fuerza impone el índice. ¿Qué pasa si es un índice solamente de inflación? O un índice que se ajuste a la fluctuación del dólar, o a otro, o al de los combustibles. Alejandro. Por ejemplo. Nosotros, con respecto a lo que decía, el salario social no se trató, 3 años, no se trató. La vivienda social, perdón, no se trató. Con respecto a las indexaciones, si ya tenemos el índice, porque en ningún momento nosotros pretendemos cambiar el índice, si ya tenemos el índice, lo que estamos planteando es que haya una actualización más corta para que no haya una pérdida de poder adquisitivo. Pero con ese mismo índice. Con el mismo índice, en ningún momento se habló de cambiar. Más de uno habló de dejarlo librado al acuerdo entre las partes. Por eso, pero si ya tenés el índice, lo que tendrías que acordar es si vas a ajustar. Por ahí, si vos tenés una actualización en tu salario cada 4 meses, hacer una actualización cada 4. Si tenés cada 6 o tenés cada 3, buscar un equilibrio que sea beneficioso para las partes. Eso es lo que se había planteado. El tema que nosotros venimos diciendo, lo que tenemos que lograr es que haya una mayor oferta de inmuebles. ¿Cómo lograr la mayor oferta de inmuebles? Dándole estabilidad a la gente, porque evidentemente no le sirve a los propietarios, ni le sirve a los inquilinos. Nosotros por ahí... Es verdad, por lo menos en la mayoría de los informes que veía, solo el 30% se está haciendo a nivel, digamos, a contrato de regla, todo lo demás está por fuera de la ley. No, lo que pasa es que hay muchos Digo, es medio como hablar del dólar ilegal esto, pero es una realidad que no la podemos desconocer. ¿Está pasando eso, Miguel? Yo creo que las expresiones que hemos escuchado no necesariamente tienen un valor, un grado científico, digamos, para establecerlo, porque ni por encuestas, por nada. Yo creo que inclusive en algunos sectores puede llegar a ser peor. Y en algunos lugares, en otros lugares puede ser mejor. Eso depende también de qué lugar, ¿no? Sí, convengamos que en Cava, que veíamos recién, Cava tiene un mercado totalmente distinto a lo que pasa en la provincia de Córdoba, porque no tenemos los mercados del turismo que tiene por ahí Cava, que Cava trabaja totalmente distinto a lo que es la ciudad de Córdoba. Hoy Cava tiene muchos departamentos temporales, que acá en Córdoba no tenemos la misma proporción, porque allá tienen mucho turismo extranjero, motivo por el cual adaptaron rápidamente, pero aclaro esto, salieron a los alquileres temporarios como una medida de esquivar esta ley que tenés que esperar 1 año para poder actualizar el valor del alquiler. Por eso que volvemos a hacer hincapié. Quizás es otra situación, se parece. Es otra situación, no porque sea rentable, sino por el hecho de que tratan de no tener que esperar 1 año en un país donde vas a la mañana, compras una cosa, vas a la tarde y la misma cosa la compras a otro precio. Tener que esperar 1 año, somos el único sector. Por eso creo yo que fue la consecuencia. Y un poquito lo que decía él, no es que a partir del domingo fue el problema. Esto viene los 3 años de que está el contrato, que se viene cada vez menos propiedades, cada vez menos propiedades, cada vez menos propiedades, porque el propietario retira el inmueble del alquiler por la problemática que le genera. Tener que esperar 1 año, tener que esperar 3 años, porque tiene una lógica, los 24 meses como se planteaba, que siempre fue de 24 meses, el hecho de que si uno quiere poner a la venta el inmueble, tiene un plazo de venta y que a la hora de poder concretar la venta, no es tan largo lo que tiene que esperar para poder concretar la venta. En 36 meses en un país como el que vivimos ahora, que en estos últimos 10 días podemos ver cómo varía la economía de un país, genera una incertidumbre firmar hoy un contrato por 3 años y tener que esperar 1 año para poder actualizar el único valor que se determina, que es el valor inicial del alquiler. Les agradezco a los dos, va a ser interesante mañana lo que se escucha en el Congreso. Vamos a insistir que mañana se van a tratar 2 dictámenes. Tiene que ingresar a diputados, tiene que seguir el camino que siguen todas las leyes. En caso de obtenerse algún tipo de modificación tiene que pasar al Senado, pero por ahora, vamos a ver, en este momento, porque también hubo amagues del gobierno de modificar la ley o de derogarla en algún momento, se dijeron o se largaron versiones, y bueno, no, sigue vigente la ley, digamos, y que se queden tranquilos los inquilinos que tienen este marco de ley para, seguir sus contratos.
Mañana están llamando entonces a movilizar ustedes Sí, al Congreso nosotros a las 5 de la tarde. Comenzamos nosotros después del Muy mediodía. breve, Miguel, porque tengo poquito tiempo. En Córdoba, Neuquén y desde Rosario van a partir a Buenos Aires. Frente al Congreso a las 17 horas va a ser el pedido para que no se modifique la ley de alquileres, fundamentalmente porque los derechos de los inquilinos es importante. Para el mercado inmobiliario es un negocio, es una mercancía. Para los inquilinos es un derecho la vivienda. Eso es lo que consideramos nosotros. Alejandro. No, muy breve también. Aclarar justamente que la ley está vigente y que no se va a modificar, porque siempre nos preguntan, ¿se modifica? ¿Me va a cambiar el contrato que ya firme? No, esto es de haber alguna modificación en diputados que tiene que aprobarse en Senado, de ahí en adelante se va a hacer las modificaciones, no es retroactiva y con respecto a lo que decís que el mercado somos unos mercenarios, nosotros... No lo dije, ¿eh? Mercenario no. Nosotros estamos negocio. en el equilibrio, estamos buscando siempre un equilibrio y se vio muy claro en la pandemia donde encontrábamos el equilibrio entre la oferta, el inquilino y el propietario. El propietario quería cobrar el alquiler y el inquilino decía si yo no estoy en el inmueble. Y fue el trabajo del corredor inmobiliario encontrar un equilibrio para que todos pudieran concretar y pudieran solucionar el inconveniente. Somos intermediarios y buscamos un equilibrio entre las partes. Muchas gracias a los dos por haber estado por aquí. Gracias. En el próximo bloque hacemos la segunda pausa en Redacción Abierta y en el próximo bloque hablamos de teatro. Pausa, ya venimos.